Soy Mario Talavera Dávila, director del Instituto INCAL en Arequipa, Perú. Hoy quiero tocar un tema en acuerdo pues a algunas preguntas, unos cuestionamientos que me hacen mis alumnos de la formación astrológica sobre la relación de la luna, el sol y el ascendente. Sabemos pues, que astronómicamente el Sol es el centro del sistema solar. Tiene una importancia muy grande astronómicamente en relación con la vida sobre la Tierra. La Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra y que también es importante por la cercanía y la influencia que tiene indudablemente con los seres vivos. Y el ascendente es justamente ese punto topocéntrico de contacto que tiene el movimiento de rotación con respecto, pues, en función de tiempo con respecto hacia la eclíptica. Eso es astronómicamente, pero aquí hay que hacer una distinción entre lo que es astrológico y lo que es astronómico. La astronomía es base concreta, práctica de la astrología. Pero no podemos suplantar los simbolismos de la astronomía a la astrología. Si el Sol representa en la astronomía el sistema solar como centro, o sea, el Sol es una estrella que da la vida, que propicia la vida, y la Luna, un satélite que está cerca de la Tierra, que mueve mareas, etcétera, etcétera, pero astrológicamente, en relación con el hombre, pues es muy diferente. Diferente porque en realidad todos los cuerpos celestes tienen su resonancia en la biología del ser humano. Y a nivel biológico, todas las fuerzas psicobiológicas son iguales, cada una con su especialización. Y al ser iguales, no hay una que es más importante que la otra. Entonces, cuando hablamos de los signos del zodiaco, estos son biológicamente los instintos primarios. Y estos instintos, que son 12, pues todos tienen una misma plataforma, todos tienen una misma importancia. No es que el león es más importante que el cordero o que la balanza o que el escorpión. Y si sabemos que la visión de la astrología realmente mucho se ha exagerado desde la antigüedad en ver solamente la parte cósmica y se olvidan de la parte humana, del hombre mismo. Entonces hay que ver desde el hombre la influencia que tiene, pues. Entonces los signos zodiacales representan justamente las bases instintivas, el plano instintivo. Y cuando estos instintos se expresan, pues se convierten en tendencias, y estas tendencias son los planetas visto desde el lado astronómico. O sea, tienen su reflejo en los planetas. Los planetas no influencian en el hombre por sí mismos. Es el hombre que tiene esa naturaleza psicobiológica que se refleja en el cosmos y por eso podemos cotejar, seguir, tabular los movimientos planetarios que resuenan con ese aspecto psicobiológico. Entonces, si esto es así, el Sol no tiene más importancia que la Luna, ni más importancia que Marte o que Júpiter. Entonces, a la visión clásica en la que se dice que el Sol, la Luna y ascendente son importantes en una carta astrológica, pues desde mi punto de vista no es así. Todos los planetas tienen la importancia en el mismo nivel. No es más el Sol que Marte, no es más Marte que Júpiter ni que la Luna. Todos tienen una misma plataforma instintiva, tendencial. Es por eso de que yo no estoy de acuerdo en que se tome en cuenta que una carta astral es importante, pues el Sol, la Luna y el ascendente. Incluso por ahí mencionan la tradición, entre comillas, clásica, la rueda de la fortuna, ¿no? Como puntos importantes. No, yo estoy en desacuerdo con esa visión un poco
anacrónica, obsoleta de ver la realidad cosmobiológica. Pero el ascendente, que ya representa en sí mismo un punto eh, topográfico, topocéntrico, biotopocéntrico, representa al ser humano, a la entidad humana, que a través de esos sectores sensitivos, ascendente y las 12 casas, porque bien lo dice el doctor Ronald Ferrier, que las casas son los ejes sensitivos del subastral. O sea, es una sensibilidad, pero ¿de quién? Del ser humano, que se expresa, se sensibiliza a las fuerzas del sistema solar, llámese planetas, y los signos, que viene a ser representado pues por la traslación de la Tierra alrededor del Sol, dividido pues en 12 geoarcos o helioarcos, depende del punto de vista, heliocéntrico, geocéntrico, que es lo mismo, y que eso representa los signos. Por lo tanto, el ascendente es un punto importante y clave. Es a raíz del ascendente que todas las demás fuerzas planetarias se van a expresar, van a ser determinadas hacia un lugar y hacia un evento. Entonces el Sol no tiene que representar el ser, no tiene que representar necesariamente el espíritu, porque si ese Sol en un signo zodiacal está en una casa que representa los enemigos ocultos, por ejemplo la casa 12, no va a representar el ser. Entonces hay que ver que todos estos planetas, que son fuerzas psicobiológicas expresadas, se van a dar pues en cada casa, en cada sector, en cada escenario de la vida. Y en arreglo a eso va a determinar su influencia. El Sol puede representar al enemigo oculto, como puede representar la parte económica, como puede representar los viajes largos, etc. No necesariamente el espíritu y el ser. Esto hay que verlo así, al menos desde mi punto de vista, porque la interpretación de una carta astral es la interpretación de ese ser humano, de ese ser vivo. Y cada fuerza psicobiológica, planeta signo, pues tiene una direccionabilidad. Ahora, si tomamos en cuenta, y hay que tomar en cuenta las leyes de Grand Morin de Villefranche, él nos habla que el punto ascendente, la longitud eclíptica y más aún la ascensión oblicua del ascendente, pues va a determinar dónde interacciona con un signo y cómo puede expresarse. Y este ascendente, si está con ángulos o aspectos con planetas, pues tiene una importancia vital que se suma a la interpretación del ascendente. Por ejemplo, si tenemos un ascendente en el Escorpión y no hay ningún planeta en el sector primero, entonces la fuerza planetaria del regente del ascendente está en otra casa y hay que evaluar en forma secundaria, porque en forma primaria es la naturaleza del Escorpión, con los ángulos y aspectos que otros planetas o el mismo regente hacen al ascendente. O sea, hay que evaluar cuáles son los planetas que inciden y se suman a la interpretación del ascendente de acuerdo a los ángulos que tengan los planetas, si en caso no hay un planeta en la casa primera.